Les habla Esteban Aymerich. Esta pasión y criterio amplio por las artes del entretenimiento me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya 2 décadas, habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello. Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer, cada vez hay mucho que hablar, actualizarse y celebrar. Sea en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como Aymerich of the Hype. Aymerich of the Hype. Aló. Aló. Wow. Se empezó a alborotar y empezó a apilarse un montón de views ahí y yo, wow. A saber ahí qué habrá pasado, qué fue el misterio y por qué, bueno, tengo a tanta gente, ¿ah? Bueno, sucede, pasa y acontece que no sé cómo van a estar los días de mañana o bueno, de aquí a final de año. Por ello se me ocurrió hacer como un podcast. No sabía cómo cerrarlo, como les digo, tengo tanto que hablar en podcast. Y quiero, digamos, obviamente no atacarme a seguir a saque y saque y saque. Pero entonces pensé en un muy buen tema de cierre que es para pues comentar lo que ha sido la experiencia del podcast, lo que sí, he querido, lo que tenía pensado y bueno, lo que he logrado, ¿verdad? Esto es como un, ¿verdad? Un catch up de lo que se ha logrado con el proyecto y la experiencia en sí misma del podcast, ¿verdad? Que ha sido una, pues, sí, pues invaluable, más de lo que yo esperaba. Y pues vamos a ello. Que es, quiero empezar ya que, bueno, lo he manifestado en algunos que otros videos y todo, sin embargo, yo me daba cuenta al menos de que cuando yo empecé en todo esto de la ñoñada, de, bueno, el Club Anime de Costa Rica, cuando empezamos el proyecto de la revista Anime Club y todos los colegas que nos reuníamos cada 15 días, ¿verdad? En este club que teníamos muy querido, donde hemos fomentado uno que otro proyecto que fomente no solo el gusto por el anime, el gusto por la animación, el cine y otras formas de arte, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos veíamos, era para eso, era para básicamente compartir eso que nos esforzábamos por que se viera impreso, que se viera inclusive en internet. Y aquí estamos el día de hoy. Básicamente el arte del podcast, el arte de poder contar, abrirse y poder compartir todo lo que, por ejemplo, el servidor ha podido compartir esto, ha sido algo que se ha forjado por años de años desde eso, ¿verdad? Desde que empezó toda esta aventura mía con ello, ¿verdad? Desde hace exactamente, llevamos para 22 años. Del año 2000, un año el dragón, empezó toda esta vaina, toda esta aventura. Para sentarme a escribirla y que parezca inclusive una película. Esto es un tema para podcast, de hecho. Lo toqué en un streaming que hice hace mucho tiempo en mi perfil personal cuando yo ahí también estaba como, ¿verdad? Estaba forjando la habilidad, estaba forjando el despliegue y el manejo de ¿verdad? Porque toco el tema de esta forma, porque básicamente cada que yo me veía con mis amistades, con los que formábamos el club, con los que hacíamos los proyectos y todo esto, tenían siempre tanto que ofrecer, tenían siempre tanto que compartir y también comparar puntos, saber debatirlos y por supuesto en todo eso pues ilustrarnos, dar a conocer cuanto pensamos, a veces arreglar el mundo. No sé si les ha pasado aún con o sin tragos. Nosotros no éramos dados a los tragos, pero no nos ocupábamos eso para de verdad profundizar en qué tanto bien nos hacía tal vez ver cierta película, qué tan bien nos hacía ver un anime que recomendábamos, dependiendo de de las historias y todo esto, ¿verdad? Al día de hoy, bueno, estos colegas ya están con vida seria, ya están dedicados a sus profesiones, a sus vidas, por supuesto.
algunos cuantos quedan por ahí, por supuesto, viviendo su hobby con todas las ganas o como pueden, ¿verdad? Aquí pues su servidor en lo que tuvo un chance de poder dedicarse, ¿verdad? A las redes que podían facilitar varias y bastantes cosas, ¿verdad? Eh, tuve el chance no solo pues de sacarse clavos, por decirlo así, ¿verdad? Al día de hoy transmito en dos plataformas, Facebook Gaming y Twitch. Transmito juegos, transmito arte digital, también tengo invitados así seculares, así digamos que tengo no necesariamente para podcast, pero normalmente a veces jugamos, hablamos temas de todo un poco, ¿verdad? Y así es, quiero cerrar con ese tema ya que entonces, al haber, por supuesto, haberme ya sacado el clavo de que ya estoy haciendo streaming de game, ya estoy haciendo streaming de arte, ya hice streaming de cosplay en vivo. Eh, ahora entonces quería explorar un formato que inclusive tuvo mucho auge en lo que fue estas épocas de pandemia, como lo son los podcasts. Claro, no es de negar y no es de y es obvio, es como pasó con los streamers, ¿verdad? Y como ahora se dispara un montón la cantidad de creación de contenido para las redes, para lo que es internet, y uno entonces podría, tendría bastante razón de amedrentarse de la cantidad de gente que ahora está haciendo todo esto. El año pasado también tuve el chance de poder llevar un curso sobre branding, donde hice como un descubrimiento del por qué, a pesar de yo tener un trabajo que me drenaba las ganas hasta de vivir, me drenaba tal vez la lucidez de todos los días, en fin, ustedes me ven a veces streameando o comentando algo que tal vez me agradaba. Es por esto, yo todavía desde esas épocas tengo la gana de compartir, la gana de poder contar, poder dar mi apreciación y por supuesto, como ustedes saben, me gusta mucho escuchar y quiero saber de reviews, apreciaciones, reviews, rants, eso, con una buena vibra, con una buena aceptación, a como se pueda, ¿verdad? Eso es una vaina que por dicha bueno, lo he estado llevando hasta el día de hoy. A veces en menos grado, dependiendo, ya que a veces esto del año ya ha crecido tanto que a veces no todos, ¿verdad? Están, digamos, dispuestos a eso, ¿verdad? Pero así es, el podcast permitió ser uno de esos proyectos que me permitió entonces sentar un formato chill, un formato tranquilo, una forma de poder escuchar, una forma de sentar esa vibra con la que yo siempre he querido pues compartir noticias, pareceres, situaciones que ahora las estamos viviendo casi todos los días, estamos siendo muy cercanos y entonces tenemos que obviamente manifestar algo al respecto. Por ello, los podcasts los he enfocado en el estilo de vida geek, que es prácticamente he visto casi que solo streams, pero de gente que se topa ocasionalmente en un stream, en un live, sí, en un encuentro en Zoom, en un encuentro tal vez en alguna otra plataforma, pero ahí queda el tema. Una razón por la que lo cual yo hice los podcasts es porque con el formato de las temporadas y los capítulos de esa temporada pueden quedar documentados, pueden quedar ordenados los temas que se han abarcado. Se pueden volver a abarcar en cualquier momento, sin embargo, quedan ahí para cuando entonces quieras saber cómo estaba ese tema para el año, por ejemplo, el 2021, que fue que empecé este proyecto. Pueden volver a tocarse en algún momento cuando se dé algo que siente un precedente diferente. Y esa es la idea con los podcasts hasta el día de hoy, que me alegro montones. He tenido el chance y, y oigan, yo tengo años de conocer gente que tiene mucho que compartir, mucho que decir. Y aunque tal vez no sean cercanos al tema, pero les interesa o han escuchado y tienen sus bits de apreciación,
Eso cuenta montones y le da, como ustedes no tienen idea, un valor a una conversación que siento yo que pueden inmortalizarse en un podcast. Lo cual esta es mi idea con, bueno, con todos los invitados que he tenido. Ya pudiera yo pagarles por su tiempo. Así que como mínimo mi, mi propuesta con mi podcast es que la pasen bien. Que se sientan pues bien de que hayan compartido no solo de lo que saben, sino que se entretengan en este atado de cabos que sucedió verdad, en la transmisión y grabación, verdad, de lo que es el podcast. Eso lo ha hecho muy vivo. Ustedes no tienen idea. La gente que me conoce sabe que me gusta mucho ese tipo de interacción, me gusta mucho ese tipo de diálogo, ese tipo de scavenging hunt, ¿verdad? Porque no tengo yo la razón, no la tiene la otra persona, pero la otra persona ha hecho su tarea, ha hecho su investigación y por supuesto ha leído su buena cuota sobre el tema. Y ante todo me preocupa también que sea alguien que pues que disfrute el compartirlo tanto como yo. Y como yo sé, y por supuesto los hay muchos. Todos los que han sido invitados a mi podcast y los que van a ser invitados a mi podcast, puedo dar fe de que son unas personas maravillosas con la que de verdad tanto pueden verlo aquí en el podcast como lo pueden ver conociendo a esa persona en vivo. Y quiero de verdad tanto inmortalizar eso, que quede documentado y que de verdad que quede pues ahí guardado, que quede para la posteridad, ya que no sabemos en qué momento puedan llegar a chequear este podcast, ¿verdad? Y por supuesto siempre se abre con una explicación, un poco de contexto en todo esto para cuando entonces se hablan estos temas. De verdad, estilo de vida geek tal vez es algo, muchos dicen o tienen una idea en base a como algunos han tratado de vender por, no sé si sus reviews, su trabajo, digamos su elaboración de reportaje, por decirlo de una forma. Y ahora el estilo de guía geek es una cosa que está asimilando a todos. Eh, el hecho de que ahora podamos tener más al alcance artículos sobre cine, artículos sobre historias ficticias, sean cómics, novelas, en muchas otras, eh, que antes era solo de menester de unos cuantos, que éramos los que buscábamos el tema en internet y pues escarbábamos y profundizábamos, y ahora esto es cuestión de todo mundo. Y ante todo es eso, empezamos a ver que son ecos de noticias, ecos de tipos de artículos, ecos de reviews. Y entonces la visibilidad cada vez también, eso lo hablé de hecho en un podcast al que fui invitado, bueno, una suerte de video al que fui invitado, eh, que la visibilidad ahora está costando cada vez más ya que todo se está lanzando a las redes. ¿Cómo vas a llegar con ese criterio? Tal vez tocando temas que no todos, de que no todos hablan, pero que en algún momento alguien va a decir, pero ¿por qué nadie habla de esto? Nadie denuncia esto, nadie comenta ese tipo de cosas. Y el podcast me encanta por ello. He encontrado varios que hablan sobre cuestiones de juegos de rol, vivencias yendo al cine, otro tipo de ideas también que no necesariamente tal vez sean de un stand-up comedy o simplemente sean un encuentro de amigos, ¿verdad? Que están compartiéndose unas chelas, unos tragos y están pegándose risotadas, ¿no? El podcast es un formato para el cual básicamente pues llevo 20 años de estar pues disfrutándolo en vivo, disfrutándolo en persona y quiero pues seguirlo disfrutando, quiero seguirlo llevando adelante. Hay mucho, mucho que hablar. Les quiero contar de hecho sobre temas que vamos a seguir tratando y otros que también obviamente están considerados. Mi idea es abarcar y poder hablar y documentar sobre cosas nuevas que todavía se ven muy lejanas,
pero que forman parte de este estilo de vida que estamos teniendo. Por el cosplay se ha llegado, por ejemplo, a convenciones de varios tipos. Y eso es uno de los temas que me quiero enfocar. Por ejemplo, el crecimiento de los esports, la trascendencia, cómo se ha estado moviendo en Latinoamérica y cómo esto ha fomentado inclusive mucho el cosplay en este tipo de eventos, ¿verdad? Unos temas muy próximos que, por ejemplo, yo quería dejarlo como el último tema de esta temporada, pero con el que de hecho sería bueno abrir el próximo año. Es sobre la confusión que ya debería dejar de existir entre las redes sociales y la apreciación artística. Esto se originó gracias a que en un grupo de Facebook encontré que se da todavía esta confusión que todavía le pasa a mucha gente por seguir siendo el cosplay, a pesar de que tiene sus décadas de estarse moviendo en el continente, sigue siendo algo muy nuevo en términos de afrontar este tipo de cosas. Aun teniendo en cuenta también que la cuestión de las redes sociales es un poco más nueva que el mismo cosplay y por supuesto hay que saber dividir y saber entonces explicar esas cosas que mucha gente que entra al cosplay con toda la gana a veces da contra pared por eso mismo y eso es otro tema que muy probablemente vamos a abrir el otro año. Vamos a hablar con fotógrafos de eventos a los que se llaman camecos. Vamos a... Eso es otra necesaria podcast que vamos a tener, por supuesto. Temas de convenciones voy a estarlos trabajando bastante, ya que vamos a tener nuestra primera Comic Con en mayo y eso me interesa bastante. Es la cuestión de cultura que vamos a tener una convención de cómic en nuestro país y que, bueno, aquí es la ola, no nota ñoña crece cada vez más y que por supuesto siento que es necesario que de verdad demos pautas, culturicemos sobre lo que es tener un evento ñoño, por decirlo así, con calidad de contenido, calidad de organización en muchos aspectos, para entonces sacarle el mejor provecho y que sigamos teniendo más en el país, a pesar de que vayamos saliendo de pandemia. La nota ñoña ha sufrido bastante y vamos entonces a tener que demostrarlo ahí que sí queremos más y que podemos cuidar eso. Esos varios temas de convenciones, por supuesto, como les digo, culturas como de las filas en otros países, lo que hacen con las firmas, los autógrafos, también más cosplay aún, porque el tema del cosplay ustedes no tienen idea lo denso que es. Vamos a explorarlo de formas que mucha gente, bueno, ya deconstruimos un poquito la toxicidad que hay, como la hay en todos lados, solo que vamos a ser más específicos y bueno, yo ya toqué eso en uno de los primeros podcasts, por cierto. Y vamos a explorarlo más. Vamos a ver cómo está ahorita, qué fue lo que pasó hace unos años también. Cosas que se daban, cosas que ahora pueden darse. Vamos a concientizar sobre ese aspecto, ya que no es cuestión de solo campañas, no es cuestión solo de memes, no es solo de... Es más allá de eso, es más allá de tal vez gritar o manifestar cosplay is consent, porque es más denso, es más de cuidado. Eh, obviamente, mucha gente tal vez me pregunta mucho por reviews de series, por reviews de películas. Cuando yo hago este tipo de reviews, trato de contar con un invitado, ya que tenemos nuestros puntos de vista, nuestras apreciaciones. Ante todo, me preocupo, como lo dije en el podcast anterior, de que si ha hecho algo, este trabajo, este estreno, ha sentado un precedente de alguna forma que hay que señalar, que hay que analizar y que dejar como prueba de eso para hacer ese review, por supuesto, se le va a hacer. Y me ha tocado en dos momentos donde he tenido momentos tensos con el fandom respectivo del respectivo producto y claro, vamos a ver cómo nos va este año. Así que, wow. De verdad agradecido a los que se estén dando la vuelta.
Así es, la experiencia del podcast es una magnífica, ha sido una aventura bastante interesante. Eh, Mucha gente se ha ido tal vez por ciertos formatos, esto ha influenciado también a que mucha gente se mande a pista con sus propios proyectos. Eh, el podcast me ha enseñado que tengo mucho todavía que decir. Tengo mucho que compartir, mucho de cómo explorarlo, cómo compartírselos. Y wow, ahora temprano, bueno, estaba hablando con mi prima, bueno, aquí yo estoy con mi tía y con, bueno, cuando yo vine acá, en un inicio, aquí vivían mi tía y mi prima. Ahorita solo estamos mi prima y yo, ya que mi tía, su madre, pues pasó mejor vida y ya va para 4 años de eso. Hoy que estuvimos recordando varias cosillas, pregunté si había algún audio de ella en algún WhatsApp, una cosa así. Esto fue un detalle porque, bueno, ustedes tal vez me recuerdan que tuve otra tía por parte de mi mamá que también se nos fue ya hace un año, un poquito más de un año. Y no sé si les ha pasado que ambos, que a veces la tenían de contacto y tenían un audio de ella. Entonces pues daba cosilla, ¿verdad? Un audio de alguien que, por ejemplo, te lo mandó tal vez para que vaya, compre el pan, no sé, vaya, pague tal cosa, o vaya una vaina. Y es la voz de una persona de que ya no está. Ahora está pasando mucho. Ya tenemos WhatsApp, ya tenemos mensajes de audio simplemente fáciles de enviar. Y eso me volvió a recordar de golpe lo importante que es dejar, no sé, un legado en foto, en video, en audio. De mi parte, si algo, no sé, llegara a pasar. Yo he querido dejar muchas cosas, yo he querido hacer muchas cosas. Ante todo, pues como trabajo de ficción, como trabajo, no sé, de una propuesta vacilona de personajes, una historia. Eso es uno de mis proyectos que estoy todavía pues tratando de ver cómo lo cuadro para que todo salga pues como tiene que salir, ¿verdad? Y sin embargo este también lo dejo para que digamos sea como una prueba, que sea un manifiesto de cuánto he vivido, de cómo he vivido, cómo, cómo esto puede hacer que alguien más si quiera vivir algo relacionado a esto pueda vivirlo de la mejor forma, pueda encontrar una mejor luz, no solo en lo que hace, cuánto consume, sino en lo que comparte y lo que se le es compartido de parte de alguien más. Básicamente este ha sido mi idea del podcast. La gente que se me acerca para hablar conmigo a preguntarme cosas o a decirme sus pareceres, saben que lo que reciben y ven acá en estos podcasts de mi personal, lo ven a nivel personal cuando se me acercan. Y esa es la idea de mantenerlo y la idea de que sea sí, sea también esto una fuente de una muy buena vibra, que fomente el criterio amplio, que fomente el pensamiento amplio, ¿verdad? Sin ignorar esto, ¿verdad? El cocoro, el corazón, como quien dice, ¿verdad? Estoy muy agradecido de que este proyecto de podcast me ha hecho mucho más bien del que esperaba. Quiero que sí, esto siga siendo una fuente de que no solo yo, sino la gente que se acerque a ese podcast, tanto escuchas como participantes, como invitados, eh, se sigan sintiendo así. Uno de los logros que puedo decir al día de hoy es no solo... Ahí se han movido. Ahí se han movido los views. Tal vez no he vendido mucho la propuesta en varios lados. Quiero ver. Todavía estoy en ese research, por supuesto. Sin embargo, el reto de hacer un proyecto de estos es la constancia. Una constancia que puse a prueba por lo mismo con los temas. Temas tengo para tirar para arriba. Temas que siempre
tienen algo nuevo que mostrar o se puede contar su historia para ilustrar cómo ha llegado hasta el momento. Eso también, de eso se trata, ¿verdad? El estilo de Vida Geek tiene muchísimo que contar. A nivel de hobbies, a nivel de trabajos de ficción, estrenos, qué videojuegos, qué películas y sus impactos respectivos. Yo quiero estar ahí, yo quiero comentar, documentar, hablar al respecto. Este año empecé, no empecé a principio de año el proyecto del podcast, lo empecé como casi a mitad más o menos, y ya llevamos con este podcast 24 años, 24 años, dime a mí, 24 episodios de podcast de la primera pues temporada. Vamos a seguir trabajando con esa temporada. No voy a decir cuántos capítulos vamos a tener en el próximo año, pero sí quiero que entonces quede como más fácil para decir año 1, tanto años, capítulo tal, por decirlo así, para que sea más fácil. Van a ser muchos más los temas. Espero de verdad contar con los invitados en su momento oportuno, por supuesto. El podcast tiene mucho, mucho, mucho que decir, mucho que dar. Y por supuesto, de verdad espero que lo disfruten. De verdad, si han tenido clavos, si han tenido, pues, verdad, interés en cómo se han desenvuelto ciertas cosas que han empezado hace tiempos y cómo las llevan hasta ahora. O sea, más que bienvenidos a este su podcast. Cerramos este año 2021 con este podcast número 24 de la primera temporada, donde pues me refiero a la experiencia del podcast a nivel personal. He escuchado varios podcasts de comedia, he visto impactado prácticamente la cantidad de podcasts que hay de terror, del cual tengo pues no opino muy allá muy bien sobre los temas de terror, ya que apela a cosas que probablemente pues esa búsqueda por tratar de entender o querer retar a lo que no pueden ver y terminan arrepintiéndose después, ¿verdad? Como también hay otros que tratan la ficción, la fantasía, en fin, el podcast es para alguien que quiera contar algo. Y hay gente que sí, quiere saber más. A todos ellos los que se han acercado y también, bueno, considero como logro, por supuesto, este gran aporte que ahora pues tenemos. Yo que iba a esperar que este podcast iba a tener una introducción musical o una parte musical para entonces darle una identidad al podcast. Esto ha sido de parte de uno de los escuchas, ¿verdad? Y que también es un magnífico músico, alguien que ha estado colaborando con la escena de la música en Costa Rica, también aquí en mi país, Costa Rica, ¿verdad? A nivel de banda sonora, a nivel de proyecto musical y ahora está con su propio proyecto también en redes. eh, y que hiciera su gran aporte aquí para mi podcast, ya que lo escucha también y pues va conociendo de todo un poquito también conforme fuimos colaborando. Él fue invitado, de hecho, a un episodio de mi podcast. Esta identidad que tiene hay que explotarla, vamos a aprovecharla y no puedo estar más agradecido, de verdad, porque el proyecto es algo que va pues viento en popa y lo que fácil viene, fácil se va. Lleva los podcasts, estoy viendo que tienen como un promedio de unos 10 reproducciones. Bueno, algunos llevan a 30, otros tal vez en YouTube el que más tiene reproducciones es el de Masters of the Universe Revelations, donde tuve que tomar una posición bastante firme con respecto a la toxicidad y al review bombing que había en ese momento por una serie que no se lo merecía. Y bueno, aparentemente otro que está también moviéndose bastante es mi opinión impopular sobre Spider-Man No Way Home, por cierto, por si lo quieren checar. De una construcción que hice de lo que pasó con la película, por qué pegó bastante y por qué entonces hubieron cosas que me chocaron a pesar de que la película tuvo sus cosas muy buenas. Sería eso entonces. Aquí Esteban Aymerich.
agradecido de verdad con el chance que le han dado a ese proyecto. Los que se han acercado a él saben que si quieren conocer de algún tema me lo pueden proponer, me pueden decir aquí o acá. Y por supuesto, no solo lo exploramos tanto en podcast, si es posible, o sino también en mis streamings. Perfectamente vienen para que les dé la misa, nada más. Como que diría ahí, ¿verdad? Sería eso. Espero de veras seguirles sacando los temas. Saben que ahí yo estoy haciendo también cosplay, estoy haciendo gaming, estoy tratando de mejorar en lo digital para trabajar en otros proyectos que espero se vengan y estén también listos, y que el proyecto del podcast esté acompañando todo eso también. Siempre hay algo que contar en los podcasts, de verdad. Les agradezco a los que lo han compartido, a los que los han escuchado. De verdad, de verdad, si el podcast pues les pareció de interés, les insto de verdad que lo compartan en sus redes, compartan los enlaces. Está en Spotify, YouTube para verlo en video. En Anchor me permite la posibilidad de compartirlo en varios servers para podcasts que también están moviéndose bastante, como lo son Google Podcasts, Apple Podcasts o iTunes, que de hecho se está viendo que lo puede cargar en iTunes. Y otros 2 servers, si mal no me equivoco. Así que ahí los pueden ver en Anchor. Wow. Así es. Ahí de cuando en cuando posteo sobre los podcasts, sobre los temas que vamos a tratar. Y sí, sería eso de mi parte. Les deseo, por supuesto, un feliz año 2021 al 2022. Vamos por otro año. Vamos a ver cuando empezamos con el primer capítulo. Como les digo, hay muchos temas de los cuales tenemos que tocar. Temas profundos que nos conciernen, por supuesto, a todo el que estamos sobre esta nota geek, ¿verdad? Sería entonces, una vez más, muchísimas gracias. Diego, fan desde el episodio de Batman. Gracias, Diego, muchísimas gracias. Vamos a hablar muchísimo más de esto. O sea, bueno, de Batman, de hecho, ahora que viene la película de Pattinson, también hice un video sobre un problema que tengo con la película. Y me van a hypear como ustedes no tienen idea cuando se acerque la película de Flash. Y por supuesto, como siempre, de hecho, Batman yo creo que hasta debería ser una sección de todo lo que hay que comentar, ya que ahora estamos en una época donde los cómics del personaje han estado en una época tan violenta, a pesar de que tenemos al buen patriota Dan Mora, ¿verdad? Dibujando unos magníficos cómics como el que salió hoy, por ejemplo. Pero sí vamos a hablar más del personaje, recomendando más historias para leer, por dicha todas están en línea. Y también para que puedan, si les gusta en digital, bueno, si lo leo en digital o si les llama la historia y gustan tener una buena pieza para su biblioteca, en su casa, una cosa así. Ya saben, aquí estamos, de verdad. Muchísimas gracias. Y no solo de Batman, bueno, ya hemos hablado de Superman, también de otros personajes. También vamos a hablar mucho sobre el cómic independiente. Y bueno, les recuerdo también, por supuesto, hoy temprano, en uno de mis streams de Twitch tuve un, una suerte de... No era un podcast, terminó siendo tan valioso como uno por los temas que hablamos de que tuvimos un año, no sé cómo decirles, y tan valiente, espantoso con respecto al cómic mainstream de superhéroes en Estados Unidos, que siempre era la norma. Y a partir del año pasado vimos una suerte de caída. Y ahí entonces, para que esté más que bienvenido, ya está subido, ya está en YouTube, ya está en los servers. Y bueno, esto es como para cerrar el año, de verdad. Muchísimas gracias, estoy agradecido, estoy de verdad honrado de verdad de poder decirles que quiero brindar más de este espacio para ustedes y en lo que se pueda también, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos vemos.